Sí, es una membrana bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Que deja entrar y deja salir líquido. Y más o menos se va a quedar, digamos así, en lo que viene a ser el espacio pleural, que viene a ser un espacio virtual entre 1 ml aproximadamente de jugo de líquido pleural. Normalmente puede haber una secreción hasta 80, pero se absorbe la gran mayoría en la parte lacunar, que es la parte baja, que es la parte diafragmática. Y les decía que es un espacio virtual porque en sí este espacio, cuando se convierte, cuando tenemos, por ejemplo, presencia de algún otro componente como ser sangre o cualquier otro linfa, etcétera, ya se convierte en un espacio real. Este espacio pleural mide más o menos 30 o 40 micras. Entonces, cuando ya está ocupado por otro tipo de sustancias, empieza a sufrir. Tenemos en sí, dentro de lo que es la inspiración y expiración, los músculos inspiratorios que son importantes y los músculos expiratorios. Ustedes saben que la presión atmosférica más o menos está a 720 milímetros de mercurio y la presión intrapleural es de -4 a -8 milímetros de mercurio, por lo cual tiene que haber una presión de afuera hacia adentro para que ésta pueda ingresar a inflar los pulmones y llegar hasta el alveolo para intercambiar la membrana, para intercambiar el CO2 y O2. De igual manera, así como entra fácilmente, parecería que viene de presión positiva a presión negativa, tiene que salir el aire. Entonces tiene que haber esa presión positiva que está dada por los músculos expiratorios particularmente, y ahí vemos como el diafragma es uno de los más importantes para que pueda vencer, ¿no?, esos 700 milímetros de mercurio, y van a ver cómo existen algunos gradientes que son importantes tanto en inspiración como en expiración. Los músculos inspiratorios en sí vienen a ser el serrato anterior, que es muy importante, los intercostales externos, ¿ya?, y también el diafragma. Y los, digamos, inspiratorios secundarios son los escalenos y el esternocleidomastoideo. Cuando ustedes ven tiraje y cornaje, estos músculos empiezan a trabajar ya en forma, digamos, supletoria. Mientras que los músculos expiratorios son los intercostales internos. No se olviden que los intercostales externos son inspiratorios y los internos son expiratorios. Asimismo vamos a tener los músculos de la pared abdominal que hacen la presión, también es el diafragma, ¿no?, los músculos del abdomen que viene a ser el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y los músculos que son, digamos, supletorios son los transversos torácicos que ayudan a que eliminemos el aire. Entonces, fíjense, tenemos 760 milímetros de mercurio afuera y adentro existe un gradiente de presión de -3 milímetros de mercurio. Entonces, fácilmente va a pasar en la parte inspiratoria gracias a lo que viene a ser el diafragma que va a succionar. Lo mismo los músculos inspiratorios, de 760 a 757, son 3 milímetros de mercurio. Pero cuando esta ya empieza la expiración, sube a 3 milímetros de mercurio, venciendo a los 760 milímetros de mercurio, gracias también a la fracción expiratoria de los músculos expiratorios, ¿no? Y entonces, de esa manera se provoca en forma adecuada la respiración. La membrana alveolo-capilar es una membrana que más o menos mide 0,5 micras. Es una membrana donde fácilmente pueden tener una retroposición de oxígeno y CO2. Y si esta membrana de 0,5 micras se llena de líquido más o menos 1 milímetro, pues vamos a tener problemas y ahí no existe una buena interposición gaseosa. De igual manera, en el espacio pleural, que ya dijimos que mide más o menos unas 30 micras, vamos a tener varias presiones importantes, las presiones que son hidrostáticas y las oncóticas. Estas presiones hidrostáticas más o menos determinan la salida y la entrada del líquido pleural, juntamente con las presiones oncóticas, que están en base a 30 centímetros de agua o 34 centímetros de agua.
La pleura en sí, como les dije, cuando ya empieza a haber aire o gas, líquido o linfa o pus, o cualquiera de estos componentes, ya se convierte este espacio virtual en un espacio real. Y cuando ya tenemos un espacio real, pues tenemos sufrimiento de lo que viene a ser este espacio pleural y puede convertirse en un primer momento en una noxa y en un segundo momento ya en un proceso infeccioso. Existen varios síndromes que pueden ocasionar este espacio ocupado, por ejemplo, el síndrome de compresión endotorácica, que puede ser el neumotórax, el síndrome de depresión endotorácica, que puede ser una telestasia, síndrome hemorrágico, que es un hemotórax, síndrome de respiración paradójica, que viene a ser el trauma torácico inestable, síndrome de infección aguda y grave, que es el empiema, o síndromes funcionales. Y cada uno de estos vamos a ir viendo. En primer término, les decía la presión endotorácica, que está dada particularmente por lo que viene a ser el neumotórax. Después viene la presencia de sangre, que es el síndrome hemorrágico, la de respiración paradójica, que es la fractura del arco costal en varios lugares, más de 3, que provoca una inestabilidad muscular y una asincronía de los músculos inspiratorios y expiratorios. La línea de Damascene, en lo que es el empiema pleural, ¿ya? Infecciones graves que obviamente pueden provocar inclusive compromisos del mismo mediastino. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el neumotórax, es la presencia de gas en el espacio pleural. Hablamos ya del neumotórax a tensión en lo que es trauma, no vamos a volver a hablar de él, simplemente lo vamos a mencionar. Aquí vamos a hablar del neumotórax simple, del neumotórax normotensivo, del neumotórax primario, del neumotórax del conscripto. Todos son sinónimos, ¿ya? Estos neumotórax generalmente no ocasionan sintomatología aparatosa como el neumotórax a tensión. Estos van a provocar obviamente un proceso clínico paulatino. Y ahí tenemos los neumotórax espontáneos o los adquiridos. Y estos obviamente, los espontáneos también se llaman primario, simple, el conscripto, normotensivo, etcétera, que están dadas particularmente por componentes adquiridos o componentes congénitos. Dentro de los congénitos son pequeñas bullas o burbujas de Miller que van a reventar en lo que es el espacio subpleural y vamos a ver enseguida un ejemplo. O los adquiridos, que ya es en la época ya Geronte, donde tenemos también pequeñas blebs de Fischer o de Basel, que obviamente provocan rupturas y estas se provocan neumotórax simples, ¿no? Después tenemos el neumotórax secundario, que es patológico a enfermedades netamente pulmonares, como por ejemplo asma, bronquitis, neumonía, tuberculosis, y un montón de patologías netamente pulmonares. Y dentro de lo que es el adquirido está el iatrogénico y el traumático, que no lo vamos a ver porque ya son eventos de incursión traumática. Estas bullas o blebs generalmente se ubican en la parte subpleural, es decir, debajo de la pleura. Y en forma espontánea, por eso se llama también espontánea, aquí están los blebs. En forma espontánea se rompen y son también llamados neumotórax del conscripto porque se encuentran en 20 años más menos 5. Es una modalidad de edad que tienen pacientes jóvenes. Y es simple porque no provoca sintomatologías aparatosas. Estas blebs o bullas o bulas, como quieran llamar, se encuentran debajo de la pleura parietal y se van rompiendo los mismos alvéolos y llega un momento en que este epitelio de la pleura pues se rompe, las células mesenquimatosas se rompen y sale el aire. Y obviamente no son orificios aparatosos, por eso tenemos un neumotórax simple, ¿no? Generalmente son pequeños, ya, por lo cual la sintomatología no es tan aparatosa. Va a haber una triada, que es la triada de Gallard, que es disminución del murmullo vesicular, que es lo más importante, ausencia de las vibraciones vocales, que es muy difícil de determinar junto con la sonoridad, porque en la guardia siempre hay más bulla, y eso es un poco
dificultoso. Estos pacientes, como son jóvenes, tienen una buena capacitancia ventilatoria, una buena expansión pulmonar, por eso es de que no van rápido al médico, piensan que es un cuadro gripal, piensan que es un cuadro viral y empiezan a automedicarse, pero se dan cuenta de que a grandes esfuerzos ya hay disnea, ya hay dolor costal y ya hay tos seca. Entonces ya con el tiempo van a ir viendo de que empiezan a tener algunas molestias y tienen que acudir al médico. A estos pacientes generalmente hay que hacerles una radiografía, porque si no tenemos nosotros un alto índice de sospecha, la clínica es muy banal, muy superficial. La disminución del murmullo vesicular, la hipersonoridad y obviamente las vibraciones vocales ausentes o disminuidas pueden camuflarse porque es un neumotórax pequeño. Entonces le hacemos unas radiografías y se puede en expiración forzada y si no también puede ser en normal, sin hacer meter mucho el aire. ¿Ya? Respire normal y le sacan la placa o bote el aire y le sacan la radiografía. ¿Y qué tenemos que ir a buscar, chicos? ¿Qué tenemos que ir a buscar cuando hacemos una radiografía en un paciente que probablemente tenga un neumotórax simple, un neumotórax del conscripto, un neumotórax normotensivo? Fíjense ustedes, lo primero que tenemos que buscar es la línea pulmonar. Voy a borrar y ustedes se van a fijar. Fíjense que la línea pulmonar es importante ir a buscarla. Y en esa línea pulmonar vamos a tener, por fuera de esta línea pulmonar no hay trama vascular. Y por dentro de esta línea, obviamente, va a estar un pulmón colapsado. Normalmente, si ustedes se fijan en el otro pulmón, toda la línea, o mejor dicho, todo el componente bronquiovascular llega hasta la pared ósea. Aquí llega hasta el borde pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos que tenemos que ir a buscar? En primer término, el borde pulmonar. En segundo término, la hiperclaridad. Y en tercer término, el colapso pulmonar. Hay otros signos más, como por ejemplo el descenso del diafragma o la horizontalización de las vértebras, o digo de las costillas, que no son tan importantes como los tres que voy a volver a repetir. Borde pulmonar, hiperclaridad y muñón pulmonar colapsado. Esas tres son las que tenemos que ir a buscar sí o sí en lo que viene a ser un paciente con prolapso neumotórax. Aquí vemos ya el borde pulmonar, no hay trama vascular y está colapsado el pulmón. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir viendo algunas otras características. Por ejemplo, en esta radiografía, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que existe aire, ¿ya? Y al haber aire, y hay una horizontalización de lo que es este aire, quiere decir que en la parte baja hay líquido y en la parte alta hay aire o gas. Entonces, también tenemos que ir a jugar con poder observar no solamente presencia de gas, como el que vimos en la anterior radiografía. Aquí no hay líquido, aunque aquí un poquito se ve. Frente a esta otra que tiene gas arriba y líquido abajo. Es el triple, es la clásica horizontalización de lo que viene a ser la presencia de gas arriba y aire abajo, ¿no? Cuando digo aire o gas arriba y líquido abajo. Entonces, ¿cómo se clasifican los neumotórax? Vamos a tomar esta placa que es la más importante. Antiguamente se agarraba la clavícula, que la tenemos acá, y esta clavícula se ponía una línea media, ¿no? Entonces todo lo de afuera era grado 1, en medio era grado 2 y por dentro era grado 3. No era muy importante porque no nos denotaba exactamente el diagnóstico que nosotros queríamos con respecto a la alteración en lo que viene a ser la función ventilatoria. También se usó en porcentajes, igual con la línea medio clavicular, donde la mitad era el 50%, ¿ya? Si hacemos porcentajes. Y si nosotros observamos este neumotórax, ¿qué neumotórax será? ¿De qué porcentaje será?
Si sabemos que la línea en medio es 50%, entonces, ¿qué porcentaje será? Quizás para algunos sea aquí un 10%, para otros sea un 20%, por lo cual no nos sirve tampoco esa clasificación. Entonces, ¿qué clasificación vamos a utilizar? Es la clasificación anglosajona o la clasificación que tenemos acá, que es o la americana, que es la anglosajona, o la de British Thoracic, que es la británica. Entonces, ¿qué haces? Fíjense ustedes que mide del ápice pulmonar del ápice óseo al ápice pulmonar, en la parte media otro gradiente y en la parte baja otra longitud. Entonces, ¿qué vamos a medir aquí? Vamos a ver la distancia A, que pueden ser 3 centímetros, la B 2 centímetros y la C 1 centímetro. Sumamos y dividimos entre 3 y eso es el grado de neumotórax que tenemos. Generalmente, si nosotros ponemos aquí 3, ponele 3 más aquí 2, 5, 6, entre 3, 2. Entonces es un neumotórax pequeño. Se dice que, según la escuela americana, el diámetro de 3 centímetros es el que nos va a dar. Menos de 3 centímetros es neumotórax pequeño y más de 3 centímetros es neumotórax grande. ¿Ya? Y según la escuela británica es 2 centímetros que toma. Menos de 2 centímetros es pequeño y más de 2 centímetros es grande. Pero nosotros no vamos a ir más que todo a los 3 centímetros, que es lo que más utilizamos. Pero generalmente utilizamos este diámetro, el ápice, ¿no? Que puede ser 3 centímetros, 2 centímetros, y tenemos una idea. Ahora, si ustedes quieren realizar esta sumatoria para ver qué tipo de neumotórax es más exacto, entonces hacen la suma y la división entre 3, ¿no? Bien. ¿Por qué hace esta característica de dividir o de utilizar 3 fracciones? Porque muchas veces los neumotórax pueden ser irregulares. Fíjense ustedes acá. Este es un neumotórax irregular, donde tenemos acá un diámetro, aquí otro diámetro y aquí otro diámetro. Entonces aquí sí podríamos utilizar la regla de los 3, pero ya vemos que del ápice óseo al ápice pulmonar es más de 3 centímetros, seguro que este es un neumotórax grande, ya de cajón. Ahora, si vamos a ver el otro ejemplo, que es este, más fácil, igual, este es un neumotórax grande porque ya tiene más de 3 centímetros acá, pero si queremos sumar esto más esto y dividir entre 3, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y nos va a dar más o menos una similitud de lo que viene a ser, de acuerdo a la escuela americana, en neumotórax más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros. Entonces, esa es la característica que vamos a utilizar o la clasificación que vamos a utilizar en la cuantificación de lo que es el aire dentro del espacio pleural. Aquí tenemos esta que hemos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, un neumotórax pequeño, donde no podemos tener los 3 diámetros. Sí puedo tener este diámetro, pero acá está en la pared normal, entonces no hay 3 diámetros y aquí tenemos menos de 3 centímetros, entonces ya lo catalogamos como un neumotórax pequeño. De igual manera acá tenemos esta característica, ¿ya?, de ser un neumotórax muy pequeñito, y obviamente eso nos hace tomar conductas, que vamos a ver enseguida. Un dato importante que hay que tomar en cuenta es que no tenemos que confundirnos con la línea escapular, porque muchas veces la línea escapular, como ven ustedes en la de la derecha, parecería que fuera el borde pulmonar, pero tenemos que ir viendo que el hueso va a dar en algún momento la vuelta, entonces no es una línea pulmonar, sino es una línea escapular que no ha abierto bien el paciente los brazos, por lo cual nos hace dudar muchas veces y pensar que estamos frente a un neumotórax, y en realidad es el borde de la escápula. La tomografía a veces se la realiza ya presentando, cuando hay duda de presencia de neumotórax pequeños, para buscar inclusive los LEDs o buscar las bullas. Entonces, generalmente no se las realiza, pero ya cuando hay dudas sí tenemos que hacer, y fíjense acá tenemos 2 neumotórax, un pequeño y un neumotórax grande. También hay que hacer la tomografía cuando pensamos en que puede ser una bulla grande. Y si ustedes se ponen a pensar cómo se caracterizan las bullas. Cuando tenemos un paciente con neumotórax, el borde pulmonar es de esta naturaleza.
¿ya? Siguiendo a la forma del pulmón. Pero, como ven ustedes acá, tiene una concavidad hacia afuera. Y eso nos hace pensar que no es un neumotórax, sino que más bien es una bulla gigante que nos hace confundir con probablemente un neumotórax. Eso dentro del diagnóstico diferencial. También podemos tener un ascenso de estómago, de colon, donde va a haber también un nivel, también va a haber aire. Y eso también nos puede hacer confundir en lo que es un neumotórax simple. En la de la derecha, por ejemplo, tenemos colon que está ascendido por el síndrome de Chilaiditi. ¿Ya? Entonces nos puede hacer pensar que es un neumotórax localizado, pero en realidad es colon dilatado. O la parálisis diafragmática, cuando el diafragma se paraliza, o también se llama eventación diafragmática, y el diafragma se relaja de tal manera que sube y nos hace pensar que puede ser un neumotórax. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros frente a un neumotórax pequeño? Generalmente el paciente es joven, tiene algo de disnea a grandes esfuerzos, tiene dolor punta de costado, omalgia, febrícula, tos seca. Le hacemos la radiografía y hay un neumotórax pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? En primer término, a ese paciente lo tenemos que internar. No se olviden que este paciente tiene que estar internado, no lo podemos mandar a la casa. Si lo mandamos a la casa, se convierte en un neumotórax atención y los responsables son ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que observar haciendo radiografías diarias probablemente. Y se dice de que la observación en neumotórax pequeños existe una reabsorción de 1.25 por día volúmenes de gas. Entonces se reabsorbe en 50%, perdón, se reabsorbe en 48 horas la mayoría. Pero ¿cuál es el problema de simplemente observarlo? Que la recidiva es alta. Es decir, que rápidamente puede volver a presentar neumotórax. La segunda característica, hacemos una punción para sacar el aire. Se reabsorbe más rápido de las 48 horas, pero la recidiva está muy cerca al 50%. Le colocaremos un tubo pleural. Está bien, le colocamos un tubo pleural, se reabsorbe enseguida, pero la recidiva, fíjense esto, un 20%. Ante estas recidivas, ante estos porcentajes de recidiva, entre el 20 y el 50%, obviamente tengo que buscar una solución que le dé más efectividad a mi tratamiento, y por lo cual apareció lo que se denomina la videotoracoscopía y la resección de la aerorragia, es decir, la resección de las bullas, como tratamiento definitivo. Entonces, fíjense, videotoracoscopía, vemos dónde están las bullas, las retiramos, hacemos ese tratamiento y cómo baja del 50, del 20 al 1 o 3%. Pero existe todavía de 100 pacientes, 3 pueden tener recidiva. Entonces, para bajar este 3, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comparar con la toracotomía. La toracotomía es una apertura de 10 a 15 centímetros, mientras que la videotoracoscopía es una apertura de menos de 5 centímetros. Si es un monopuerto, puede ser 3 centímetros. Entonces, ustedes recuerden de que las costillas hacen dificultoso el ingreso, no es como el abdomen que tenemos masa muscular. Aquí ya las costillas nos ponen una especie de traba y si nosotros seguimos dilatando o seguimos ampliando, podemos romper las costillas o dañar los nervios intercostales. Entonces, ya en una toracotomía más resección, el tratamiento definitivo, fíjense, baja al 1%. O sea que nos están ganando acá con lo que es la videotoracoscopía, que es mínimamente invasiva. Pero existe un procedimiento que podemos bajar este 3%, inclusive este 1%, ¿mediante qué? Mediante la pleurodesis. La pleurodesis, que es la unión de las pleuras por un componente químico, físico o mecánico, ¿ya? Hace de que tengamos menos del 1% de recidiva, por lo cual es un tratamiento efectivo. Entonces, en un paciente joven que ingresa a la guardia con un neumotórax, lo ideal directamente es hacer, si el paciente no está descompensado, empezar con lo que es la videotoracoscopía y evitarse la observación, la punción o el avenamiento pleural. Si el paciente está inestable, pues no podemos hacer, lo que podemos hacer es colocar el avenamiento pleural como primera terapéutica en lo que viene a ser emergencias. Bien, entonces aquí vemos cómo
el objetivo del tubo pleural en sí es, en primer término, sacar todos los líquidos o aires para convertir ese espacio real nuevamente en virtual, para igualar las presiones intrapleurales y para evitar que se coleccionen líquidos, porque de esa manera se evitan las infecciones. Aquí tenemos una bulla, ¿ya? Un BLEPS, que se realiza la resección del mismo por medio de sutura mecánica. Y aquí tenemos los diferentes tipos de pleurodesis, que es la unión de las pleuras. En primer término, el uso de talco, el uso de electrobisturí. Entonces tenemos pleurodesis mecánica, por ejemplo, es simplemente agarrar una gasa y empezar a raspar la pleura parietal para que se vea, como estamos viendo en esta imagen, colorada, eritematosa, para que empiece a segregar, o mejor dicho, exudar fibrina. Y es un pegamento de las pleuras. Después, otro que es químico, que viene a ser el talco también, la irritación química o la irritación eléctrica, ¿ya? Entonces, el más utilizado es el mecánico. Y el más utilizado en patologías neoplásicas es el talco, ¿ya? Porque si usamos talco en un paciente joven y hay que operar cualquier otra causa, pues nos va a provocar sinequias o adherencias, y eso es más difícil el ingreso. Entonces, eso es lo que es neumotórax simple. El neumotórax, si nosotros lo mantenemos más tiempo, puede inclusive tornarse con infección o líquido. Y el empiema pleural, obviamente, es un proceso infeccioso donde tenemos líquido. Y este empiema puede llegar de afuera hacia adentro o de adentro hacia el espacio pleural, o también de órganos vecinos. Antiguamente se decía que en la época de los 80 se decía que empiema es sinónimo de pus, eso ya no existe. Durante los 80 se decía que era cualquier líquido claro, pero con presencia de gérmenes, tampoco existe. Actualmente se manejan los criterios de Light, que es cualquier líquido, inclusive claro, que tenga un pH menos de 7, y estos son los criterios de Light que ustedes tienen que conocer. pH menos de 720, glucosa menos de 50 de la glucemia, LDH más de 1000, y le podemos añadir leucocitosis más de 30.000 y ácido láctico más de 45. Los tres primeros son los más importantes. Todo líquido que nosotros retiremos, tenemos que pedir pH, glucosa y LDH. Si a eso nos añade leucocitos, ácido láctico, bacterias, gérmenes u otro tipo de componentes que nos puedan hacer dudar o aseverar que es un proceso infeccioso, pues adelante. Pero hoy en día cualquier líquido claro que tenga estas características laboratoriales ya es un empiema. ¿Cómo se puede infectar el espacio pleural? Se infecta por una vía particularmente hemática o hematodrómica, linfática, que pueden estar en la región abdominal o el retroperitoneo y se infecta este espacio pleural. O por continuidad, si tenemos un absceso hepático, contigüidad, si tenemos una nefritis, o por vía canalicular, si es una neumonía. Esa es la más frecuente, pero también la traumática, ya sea por punciones, ya sea por trauma, que metamos nosotros un bicho al espacio pleural y empiecen los problemas. Entonces, aquí tenemos que tratar de diferenciar entre los líquidos dentro del espacio pleural, si estos son exudados o si son trasudados, ¿no? Obviamente, si tenemos los criterios del Light, ya es un empiema. Pero para definir si tenemos exudados o trasudados, tenemos que mandar al laboratorio, y ahí tenemos que empezar a pedir algunos componentes, como ser las proteínas, particularmente, y obviamente eso nos va a determinar si este es o no un proceso exudado, ¿ya? Donde hay un alto contenido de proteínas, algunos leucocitos y eritrocitos, ¿no? Donde está saliendo bastante líquido, y el trasudado bajo contenidos en proteínas. Y obviamente eso nos va a hacer pensar que los exudados
tienen una presión hidrostática elevada, mientras que los trasudados una presión coloidal baja. Pero ¿en qué patologías vamos a tener los trasudados y los exudados? Los trasudados vamos a tener particularmente en patologías extrapulmonares, es decir, procesos cirróticos, nefríticos, etc. Dijimos que los trasudados tienen bajas proteínas y los exudados tienen alta cantidad de proteínas. Entonces el exudado es netamente pulmonar y aquí vamos a tener cualquier patología tuberculosa, viral, neumónica, etc. ¿Ya? Dentro de la clínica obviamente tenemos que investigar y ver que el pulmón no es, no es rectito, no es, si nosotros nos ponemos a pensar, no tiene una verticalidad, sin embargo es oblicuo, donde es un tanto oblicuo el pulmón, donde obviamente tenemos gran cantidad de la parte basal, en la espalda, en la parte dorsal, y en el vértice se encuentra en la parte anterior. En inspiración y expiración puede bajar inclusive hasta T12 o puede subir hasta T10, dependiendo obviamente de la base. Y en el vértice puede bajar inclusive hasta T3. Entonces, ¿cuándo sospechamos de un empiema? Cuando ya hay fiebre persistente, cuando el paciente obviamente tiene tos irritativa, escalofríos, taquicardia, no ha mejorado. Y clínicamente va a haber algunos signos que nos van a hacer sospechar, como ser el frote, la matidez, vibraciones vocales disminuidas, la falta de excursión, el roce pleural, etc. Entonces así es como nosotros tenemos que inspeccionar la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior. Hacemos las vibraciones vocales de esta manera para ver si se transmiten a las palmas de la mano. Y cuando estamos en la línea anterior para la percusión, es el martilleo del dedo índice al otro dedo de la otra mano. En la parte anterior, siguiendo la línea medio clavicular o axilar anterior. Si hacemos en la parte posterior, es un martilleo, es decir, no utilizamos dos manos como en este caso. En este caso, en la parte anterior siempre es la percusión con dos manos, dedo a dedo, mientras que en la parte dorsal es simplemente una sola mano y utilizamos el martilleo o martillo, como quieran llamar. La ocultación siguiendo los puntos donde vamos a tener la parte basal, netamente en la parte posterior. Toda esta zona es el lóbulo, si es el lado izquierdo, vamos a tener el lóbulo inferior izquierdo, lo mismo acá, ya parte del lóbulo medio en el lado derecho, y en la parte anterior está más que todos los vértices, ¿no? Bien, podemos mandar a analizar algunos, de acuerdo al porcentaje de sensibilidad y especificidad, algunos signos y síntomas, y vemos de que la percusión y matidez es lo más fidedigno y lo más sensible, es decir, la percusión adecuada tenemos que ir a buscar o su matidez o matidez, que llega hasta un 90% de sensibilidad y especificidad. Mientras que le sigue lo que viene a ser la simetría de la respiración, la disminución de los ruidos al ingreso también es importante. La radiografía nos va a mostrar siempre la línea de Amazoa, siempre y cuando no exista aire y líquido. Si existe aire y líquido, siempre va a haber una horizontalidad, donde aquí arriba va a estar el aire y abajo el líquido, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero cuando hay solamente líquido, tenemos lo que es la línea de Damasoa, que es la concavidad hacia el mediastino. Siempre existe una concavidad hacia el mediastino. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una línea horizontal, entonces nos hace pensar que aquí puede haber líquido y aquí pus. Y en esta otra está la línea de Damasoa, que es fundamental, la concavidad hacia el mediastino. Puede estar obviamente en los dos pulmones, ¿no? La tomografía pues es muy sensible, tanto simple como con contraste, y nos puede mostrar no solamente el derrame, sino también pequeñas colecciones de aire, ¿no? O otro tipo de lesiones, como por ejemplo aquí tenemos un absceso
un absceso localizado con un nivel, ¿no? No puede ser confundido en un empiema. La ecografía nos sirve también muchísimo, puesto de que nos puede nos puede mostrar líquido anecoico, sinequias o presencia de otro tipo de líquido más oscuro, más denso. Y la ecografía también la tenemos que usar con lo que se denomina la ecopleura. Hacemos la punción y ustedes ya saben los criterios de Ley cuáles son, ¿no? Donde obviamente vamos a tener el pH bajo, vamos a tener también la LDH alta o la glucosa menos del 50%. Pero también tenemos que mandar a analizar, por ejemplo, la ADA, si es un problema tuberculoso, triglicéridos, si es un problema de grasa o kilotórax, etc. Y entramos a lo que es el reloj empiematoso. El reloj empiematoso tiene unas características clínicas, anatomopatológicas e imagenológicas y obviamente el tratamiento. ¿Qué es el reloj empiematoso? El reloj empiematoso nos va a mostrar claramente lo que viene a ser la evolución paulatina de lo que es el empiema. Del día 0 al día 3 está la primera fase empiematosa que se denomina eritematosa. ¿Ya? Eritematosa o también llamada catarral. ¿Y qué ocurre en esta fase? Lo que ocurre es que la pleura se pone colorada. ¿Cómo se defiende la pleura particularmente? En un primer momento la pleura se defiende con vasodilatación. Esta vasodilatación hace de que lleguen los elementos formes más rápidamente, por ejemplo, los polimorfonucleares y monocitos. Como segundo batallón de defensa. Y después tenemos el tercer batallón que viene a ser la fibrina. Entonces, en primer término está la parte eritematosa. ¿Y cómo se presenta clínicamente en estos 3 primeros días? Como si fuese un cuadro viral. Como si fuera un cuadro viral. Tenemos mialgias, decaimientos, artralgias. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a ir al médico acá. Lo que va a hacer el paciente o el individuo es generalmente va a automedicarse y con medicamentos sintomáticos, si le duele el calmante, etc. Pero pasa los 3 días o los 5 días de lo que viene a ser antivirales y se encuentra con la tercera fase que es de 15 días. Del día 3 al día 15 ya es la fase flegmonosa o fibrinopurulenta. Cualquiera de estas ya empieza a la incursión de la fibrina y empieza a presentarse lo que se denomina las pequeñas cáscaras que van englobando el pulmón. Bien, en esta fase normalmente el paciente ya tiene más febrícula, ya tiene más dolor, ya hay disnea, moderados movimientos, puede haber punta de costado, y como va a tomar su antigripal hasta el día 5, ya tiene que ir al médico. Entonces, el médico ya tiene que empezar a investigar por medio de algunos estudios complementarios, como por ejemplo la ecopleura o la radiografía. Muchas veces la radiografía no muestra los primeros datos de líquidos pleurales, por eso es que también hay que pedir la ecopleura. Y la ecopleura es importante para que veamos pequeñas cantidades de líquido, que puede ser el inicio de un empiema. Entonces ya este médico puede tener 2 caminos. O le hace un tratamiento empírico a partir del 7º día con antibióticos y que tiene que mejorar sí o sí en el día 10. Ese es un tratamiento empírico. O que le haga una tomografía ya en el día 10 y que ya lo introduzca al equipo de tratamiento al cirujano. Y el cirujano ya va a empezar a ver acá lo que se denomina pequeñas colecciones de fibrina y puede hacer una videotoracoscopía entre el día 10 y el día 15.
Y esa videotoracoscopía se denomina la decorticación temprana. ¿Qué quiere decir decorticación temprana? Quiere decir que va sacando toda esa fibrina, como decorticando, y se lo hace de una manera muy fácil. Por eso es de que ya, si el neumólogo es bastante piola, entre el día 10 y el día 15, este paciente ya se va a ir curando paulatinamente. Pero, ¿qué pasa con aquel médico que sigue insistiendo en los antibióticos? Va a llegar al día 15 y va a sobrepasar esta fase fibrino-purulenta y llega a la fase de organización temprana. ¿Ya? Temprana, no se olviden. Entonces, esta fase de organización temprana, esta fibrina que era laxa, que era fácil de sacar, aquí ya se convierte en una fibrina dura, más gruesa, como si fuera una cáscara de mandarina. ¿Por qué digo cáscara de mandarina? Porque cuando entramos a operar, en la primera fase nosotros hacíamos una decorticación temprana. Aquí hacemos una decorticación típica. Y esa cáscara se denomina pil. ¿Ya? Este pil, que es grueso, se lo puede retirar por vía videotoracoscópica en una decorticación típica, como pelando una mandarina, fácilmente. Entonces, ese paciente ya tiene que curarse hasta el día 20. Hoy en siglo XXI no podemos dejar pasar más días. Eso es inaudito. Ya entre el día 10, el día 15 y el día 20 son las 3 ventanas de oportunidad que el paciente tiene para ya curarse. Porque la organización temprana va de los 2 semanas a los 8 meses. Antiguamente así era porque habían pacientes con tuberculosis o pacientes que cambiaban de médico, ¿ya? Entonces, o que iban a otros institutos, qué sé yo. Entonces eso el tiempo agarraba de que podía transcurrir hasta los 8 meses. Y eso obviamente hoy en día ya no es admitido. Pero si eso ocurriese, después de los 8 meses empieza la organización tardía, que es de 8 meses a años. Esta organización tardía ya no la vemos en este siglo porque no hay ya pacientes tuberculosos crónicos que tengan esa característica. Pero si ustedes recuerdan, a ese pulmón le habíamos dicho que tiene una cáscara, ¿no? Una cáscara que se denomina pil. Ya en la organización tardía, esa cáscara se se engruesa, se pone más gruesa, y no solamente se provoca un aumento del grosor, sino que ya hay vasos de neoangiogénesis. ¿Eso qué quiere decir? Que la pleura se hace dueña del pulmón. Y si yo quiero hacer una decorticación como acá, una decorticación temprana o una decorticación típica, quiero decorticar en la fase de organización tardía, pues voy a sacar pedazos de pulmón, ¿no? Pedazos de pulmón que van a romper el pulmón y obviamente van a provocar fístulas u otros daños. Entonces, la idea es que el paciente se sane en estas 2 etapas que hemos mencionado. Es muy difícil ya que un paciente llegue a esta organización particularmente. Entonces, de 1 a 3 días es la eritematosa, de 4 a 15 días es la flemonosa, con una etapa donde vamos a tener una decorticación temprana, una tercera fase que es la de organización temprana y una cuarta fase que es la de organización tardía. ¿Vamos? Ese es el reloj empiematoso. El tratamiento en sí obviamente está en base a punciones, drenajes, tratando de retirar el líquido, estudiar el líquido, cultivar el líquido para poder hacer un buen tratamiento. Esa es lo que se denomina la pleurodesis, ¿no? También es colocar un avenamiento pleural o un sello pleural o, en su caso, ya cuando tenemos particularmente fibrina bien gruesa, como es el PIL, hacer la videotoracoscopía o hacer la toracotomía. Esta es una imagen de videotoracoscopía, como se introduce por la cámara y se observan estas sinequias que hay que irlas destruyendo para que pueda volver a la normalidad del pulmón.
Complicaciones de estas, al sacar las sinequias, podemos provocar fístulas, podemos provocar inclusive procesos neumónicos, podemos provocar pericarditis, abscesos, y en forma septicémica, es decir, sistémica, si es que no controlamos la infección, puede irse a varios lugares esa infección. Acá tenemos un cuadro clínico de un muchacho de 44 años que acude al servicio de urgencias, 2 días de evolución de tipo pungitivo en el costado izquierdo, disnea a grandes esfuerzos, sin tos ni expectoración, y no hay antecedentes traumáticos. Se le hacen los estudios complementarios y lo que nos llama la atención es que está un poco anémico y que tiene 15.000 blancos. En la gasometría, el pH está un tanto alcalino, con una PO2 de 81, ya me llama la atención. Una PCO2 de 33, un poquito, digamos, alcalótico. Y la saturación a 96, ¿no? La saturación con el oxímetro de pulso. Después, no hay más características que nos puedan realizar algún diagnóstico más certero. Inclusive, se le hizo estudios de otras patologías como el VIH y el mismo es negativo. Con estos antecedentes y disnea a grandes esfuerzos y dolor en el tórax izquierdo, obviamente lo que hay que hacer es una ecopleura o una radiografía. Y se le hace la radiografía y fíjense, no hay nada, es normal. ¿Por qué? Porque la pleura en sí, si es que hay líquido, la pleura posterior es es una inserción bien baja, por eso no se ve en una radiografía de frente, pero sí se va a ver en una ecopleura, fíjense, que hay líquido. Entonces, es importante siempre jugar con estos dos métodos paraclínicos de diagnóstico. Entonces, a este paciente se le hace una punción y obviamente el cultivo y empiezan con el antibiótico adecuado y si no, hay que hacer tomografía y si no, hay que hacerle una videotoracoscopía. Eso es. No sé si tienen alguna duda o pregunta de ambas patologías. Pueden hacerlo. Doctor, buenas noches. Una preguntita. ¿Cuál es el agente causal más importante para lo que es el empiema pleural o el que generalmente más vemos? Bueno, está el estreptococo, también están los gram negativos. Depende de dónde viene el bicho, si es abdominal, tendríamos una E. coli, si es de fauces, un estrepto, puede ser también un estáfilo. Entonces, depende de dónde venga, ¿no? No es un solo bicho. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunten. Todavía no les voy a tomar el repaso porque no tenemos a todos inscritos, así que por favor vayan inscribiéndose y vamos a tomar el repaso, pero sí de pleura, o sea que no es que se van a librar de pleura. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, está Chaurara Ruth presente. Presente, doctor. Sí. Está la COA. La COA ha abandonado porque no la veo participar. Y con 3 faltas ya es grave, es la segunda falta. 5 faltas y ya no la toman en cuenta. Así que pregunten sobre la COA Neisa, si es que ha abandonado o no. Machaca. ¿Está? ¿Machaca o no? Igual, Machaca tiene ya 2 faltas. Bien,
Esos dos serían los que tengo más faltas. Si no hay más preguntas, chicos, nos vemos el día de mañana con sus compañeros que van a hablar peritoneo. ¿Sí? Si no me equivoco, ellos son Cachambi y Caguana, ¿no? Doctor, a No, mí ha hecho apéndice caldoc. es Castro Pinto y Chaguana, doctor. A ver, Castro Pinto. ¿Y qué es de Cachambi? Se está haciendo apéndice, ¿no? Sí, sí, doc. Ok, ya, listo. Esos son entonces. Si no hay más nada, buenas noches, hasta el día de mañana.